Imagina esto. Es de madrugada en el Caribe. El viento sopla fuerte. Las olas golpean y en medio de la nada, una antena empieza a vibrar en el aire. Una voz se cuela entre la estática y dice: Alerta. Mira bien el arco iris. El pez pronto va a subir. El cielo está azul. El pez es rojo. Nadie entiende esas palabras. Pero en ese momento, alguien en algún punto del mapa las está esperando. Esa señal, disfrazada de simple radio comercial, se transmite desde un lugar que casi nadie puede ubicar: las Islas del Cisne, en el Caribe hondureño. Y el nombre de esa emisora suena tan inocente como enigmático: Radio Swan. La fecha es abril de 1961. Los titulares hablan de tensión, de espías, de Cuba al borde de una invasión. Y entre esa marea de noticias, Radio Swan emite frases que parecen poesía absurda, pero que en realidad activan rutas, despiertan contactos y siembran paranoia. Todo desde un pedazo de territorio hondureño, perdido en el mapa. En documentos, la emisora pertenece a una compañía elegante, Gibraltar Steamship Company. En el aire, suena como cualquier estación del Caribe: música ligera, anuncios y jingles alegres. Pero en la práctica, su función es otra. No busca entretener, busca influenciar. En cuestión de meses, esa pequeña isla se convierte en una base técnica completa: torres de más de 60 metros, una pista de aterrizaje, un muelle y un transmisor tan potente que su señal puede cruzar el mar y colarse directamente en los hogares cubanos. Y cuando comienza la invasión que el mundo recordará como la Bahía de Cochinos, Radio Swan deja de fingir. Ya no transmite canciones, sino instrucciones, mensajes codificados, órdenes veladas, señales que marcan el ritmo de una operación clandestina. Para entender el contexto de Radio Swan, hay que retroceder hasta 1911. La United Fruit Company había convertido las Islas del Cisne en un punto importante dentro de su red inalámbrica para coordinar su flota bananera y monitorear huracanes. El sitio tenía algo que no se compra: una ubicación perfecta en el medio del Caribe. Con el tiempo, la FAA instalaría ahí un radiofaro identificado con las siglas SWA, y la Estación Meteorológica de Estados Unidos operaría equipos de radio y radiosondeo desde ese mismo punto. Años después, en 1954, la CIA probaría el poder de la radio en Guatemala con La Voz de la Liberación, una operación psicológica que transmitía triunfos ficticios.
imitaba señales oficiales y desorientaba al gobierno de Jacobo Arbenz hasta empujarlo a su caída. Ese experimento fue tan efectivo que se convirtió en la plantilla de lo que vendría después en Cuba, y la razón por la cual las Islas del Cisne se volvieron un lugar estratégico. Documentos y memorias desclasificadas confirman que desde 1953 la CIA ya tenía presencia en la isla. Tanto E. Howard Hunt como David Adley Phillips mencionan un transmisor potente desde Honduras que superaba el alcance a la radio nacional guatemalteca. Incluso se describe un equipo de respaldo montado en la isla, que aunque no siempre salió al aire durante la crisis de 1954, sirvió como ensayo técnico para lo que ocurriría años después. El 17 de marzo de 1960, el presidente Eisenhower aprobó una acción encubierta para reemplazar al régimen de Fidel Castro. La CIA recibió la orden de montar una estación de alta potencia fuera del territorio continental y tenerla lista en apenas 60 días. Y ahí aparece una empresa que sobre el papel suena totalmente inofensiva: Gibraltar Steamship Company. El nombre evoca elegancia y barcos mercantes. Pero lo curioso es que aunque no tenían ningún barco, tenían acceso. Thomas Dooley Cabot, el presidente de la compañía, era un empresario con vínculos políticos profundos. Detrás de ese nombre de fachada, se preparaba una operación encubierta que pronto convertiría un territorio hondureño en un arma de comunicación masiva. En cuestión de semanas, los Ibis de la Marina estadounidense llegaron a las Islas del Cisne. El lugar era remoto, con terreno difícil y un clima impredecible. Pero eso no los detuvo. Construyeron una pista de aterrizaje, un muelle, viviendas improvisadas y 2 torres metálicas de unos 220 pies de altura. Montaron un transmisor AM de 50 kilovatios y un sistema de onda corta que rebotaba por todo el Caribe. 2 meses después, el 17 de mayo de 1960, Radio Swan salió al aire. La señal era tan fuerte que con buenas condiciones atmosféricas podía escucharse desde La Habana hasta Kingston. Al aire, Radio Swan sonaba inocente. Transmitía música de época, boletines, anuncios comerciales y mensajes de servicio público. Pero debajo de esa capa, la verdadera misión era una guerra psicológica. La estación operaba principalmente en 1160 kHz, aunque también usó otras frecuencias en distintas fases. Durante el día, usaba la onda corta para sostener el alcance. Al amanecer y al anochecer, cuando la propagación era más favorable, su señal en AM entraba con fuerza sobre Cuba. Los locutores hablaban en un tono amable, con español neutro, casi caribeño. Pero los guiones, cuidadosamente escritos, insistían en temas de escasez, descontento y rumores de fractura interna dentro del gobierno cubano. El mensaje no era revelar la verdad, sino mantener vivo el ruido, el rumor, la expectativa, el miedo. Y cuando llegaban los momentos críticos, la emisora dejaba caer mensajes cortos, casi poéticos. Alerta. Mira bien el arco iris. El pez pronto va a subir. El cielo está azul. El pez es rojo. Eran frases codificadas, instrucciones para agentes, advertencias para contactos o simplemente cebos diseñados para generar confusión. Nadie fuera del círculo sabía exactamente a quiénes iban dirigidas, pero todos las escuchaban. En los días de la Bahía de Cochinos, Radio Swan se transformó en un actor clave. Dejó atrás cualquier apariencia de radio comercial y empezó a emitir boletines falsos, noticias exageradas y supuestos reportes de avance rebelde.
En el aire sonaban frases que buscaban mantener la ilusión de una insurrección masiva dentro de Cuba, incluso cuando la operación militar ya estaba colapsando. La emisora funcionaba con precisión quirúrgica. Las cuadrillas técnicas se turnaban para mantener los generadores activos, cuidar las antenas y calibrar el transmisor. Nada podía fallar. Era un trabajo de aislamiento total, bajo sol, lluvia y viento, en medio del mar. Pero cuando la invasión fracasó, Radio Swan también tuvo que reinventarse. Su nombre ya era demasiado conocido. Había pasado de mito a evidencia de manipulación. Así que el proyecto cambió de piel. Radio Swan se convirtió en Radio Américas. Mismo equipo técnico, el mismo transmisor, con el mismo objetivo, solo que ahora con una estrategia de apariencia más civil. Así termina una jornada más de Radio América, la voz de la verdad para todo el continente. Ahora nos despedimos de usted hasta dentro de unas horas, a las 5 de la mañana, en que volveremos al aire en 1160 kHz, onda larga. Le rogamos a Dios por su descanso y por el mantenimiento de las libertades democráticas en este continente. This is Radio America signing off. We will be back with you at 5 a.m. this morning to bring you our morning programs on 1160 kilocycles medium wave. God bless you and protect our democratic freedoms in this hemisphere. Good night. El nuevo formato incluyó programas tipo magazine, entrevistas, segmentos de análisis y un tono más diplomático. Pero detrás del maquillaje seguía siendo lo mismo, una emisora de propaganda psicológica dirigida a Cuba y al resto del Caribe. Alerta. Mira bien el arco iris. El cielo está azul. El pez es rojo. El gobierno cubano, por supuesto, no se quedó callado. Intentó interferir la señal, lanzar contranarrativas en su propia radio e incluso sobrevoló las Islas del Cisne para fotografiar la instalación. Pero la ubicación jugaba a favor de los operadores. Era territorio hondureño y la ambigüedad legal hacía que Estados Unidos pudiera operar ahí sin admitir oficialmente que lo hacía. Durante toda la década de los 60, Radio Américas siguió al aire. Ya no buscaba convencer a las masas, sino mantener un clima encendido. Recordar que siempre había otra voz, otra versión, otra narrativa flotando en el aire. Y en una guerra de ideologías, eso era suficiente para generar ansiedad. Lo fascinante es que en ese rincón perdido del Caribe hondureño, una radio terminó funcionando como un arma. No lanzaba misiles, pero sí mensajes. Y a veces, una frase bien colocada puede ser más peligrosa que cualquier proyectil. A esta altura de la historia, hay algo claro. Radio Swan sí existió. Hay documentos de la CIA que lo confirman. Se levantó, operó y transmitió desde territorio hondureño. Pero cuanto más se investiga, más borrosa se vuelve la línea entre lo comprobado y lo que se cuenta de oído. Porque detrás de cada documento hay un rumor, y detrás de cada rumor, una posibilidad. La primera gran pregunta es ¿quién mandaba realmente? En los papeles, la emisora era propiedad de GSC, una supuesta empresa privada. Pero no era tan privado como parecía. El nombre que aparece al frente, Thomas Dudley Cabot, tenía un pasado corporativo pesado y conexiones políticas muy cercanas a Washington.
Ahí surge una teoría que nunca terminó de morir, que detrás de Radio Swan hubo influencia directa de la United Fruit Company, la misma empresa que durante décadas moldeó la economía y la política del Caribe y Centroamérica. ¿Era United Fruit Company la mano detrás de todo? No hay documentos que lo prueben, pero sí hay coincidencias de intereses, contactos compartidos y una historia previa de injerencia regional. En los años 60, esa frontera entre negocio y geopolítica era casi inexistente. La segunda pregunta es ¿dónde estaba realmente el cerebro? Técnicamente, el transmisor y las antenas estaban en las Islas del Cisne, pero muchos testimonios coinciden en que la dirección editorial estaba en Miami, dentro del ecosistema de propaganda que más tarde se conocería como JM Wave, uno de los centros de operaciones encubiertas más grandes de la CIA en todo el hemisferio. Desde ahí, se habría coordinado la programación, los guiones, los mensajes codificados y la distribución de contenidos. En otras palabras, la isla transmitía, pero la mente estaba en tierra firme. Luego, apareció otra duda. ¿La publicidad era real o de utilería? En sus primeros meses, Radio Swan sonaba como cualquier emisora comercial. Jingles, anuncios, mensajes de servicio público. Pero no está claro si estos anuncios pertenecían a marcas reales o si eran puro teatro para sostener la fachada. Y si lo pensamos, tiene sentido. Entre más normal sonara, más difícil sería acusarla de ser una herramienta de inteligencia. Otro tema debatido es el alcance real de la señal. Se sabe que el transmisor de 50 kilovatios era potente y que en determinadas horas del día su señal llegaba con fuerza al occidente cubano. Pero también hay registros de interferencias, bloqueos y zonas donde apenas se oía. ¿Será que de verdad influyó masivamente en la opinión pública? Es difícil medirlo, pero incluso sin datos, muchos coinciden en que su poder no estaba en convencer a millones, sino en mantener viva la duda, en irritar, en alterar el clima político de la isla. Y después están los mensajes en clave, esas frases casi surrealistas que parecen escritas por un poeta delirante. Durante la Bahía de Cochinos, esos mensajes aparecieron varias veces. Servían para activar células, coordinar tiempos o simplemente desorientar. Algunos exiliados aseguran que esas frases combinaban la dinámica de sus operaciones. Otros dicen que fue puro teatro. Hasta hoy, nadie sabe con certeza cuántas vidas o fracasos se movieron detrás de esas palabras. Hay también un debate sobre la jurisdicción. En ese momento, las Islas del Cisne eran territorio hondureño, pero su estatus no estaba del todo claro. Durante años, habían tenido presencia estadounidense, con una estación meteorológica y un pequeño faro. Esa zona gris permitió que la instalación funcionara sin demasiada supervisión. Con el tiempo, un tratado reconoció oficialmente la soberanía de Honduras sobre las islas, pero durante la década de los 60, ese vacío fue el escudo perfecto para una operación de inteligencia disfrazada de emisora comercial. Y, finalmente, el último misterio. La versión más aceptada dice que Radio Swan, ya convertida en Radio Américas, se apagó en 1968, sin grandes anuncios, sin despedida. El equipo técnico habría sido trasladado a otra frente de la Guerra Fría y la isla quedó en silencio. Pero unos años más tarde, en los 70, empezaron a circular reportes curiosos. Radioaficionados en distintos países afirmaban haber captado en 6.185 kHz, firmada como Radio Swan de Honduras. Algunos incluso mencionaban una dirección postal en San Pedro Sula. ¿Era la misma estación, revivida bajo otro formato, una copia inspirada en la leyenda, o simplemente alguien que quiso aprovechar el mito?
Hasta hoy, no hay una confirmación oficial, solo fragmentos de registros, rumores técnicos y un eco que parece negarse a morir. Y todo esto nos lleva a la última pregunta, quizá la más simbólica de todas. Radio Swan, ¿fue una emisora pirata, clandestina o privada? La respuesta a esa pregunta depende a quién le preguntes, porque para algunos fue una herramienta del gobierno estadounidense, para otros un proyecto independiente con fines políticos. Pero en el habla popular, todos coinciden que fue pirata, aunque técnicamente eso tampoco es exacto. Radio Swan, en cambio, existió en un limbo legal perfecto, fuera del alcance de cualquier autoridad directa.